Bueno, buenas noches para mí. La idea de este video tutorial es que aprendamos a hacer una implementación de una aplicación para poder generar altas, bajas y modificaciones de datos de una manera simple. La idea es que lo podamos hacer usando Microsoft Access en vez de SQL Server, ya que sé que muchos de ustedes tuvieron problemas para instalarlo y el Access viene instalado con el Microsoft Office, que seguramente todos lo tienen. Tal vez tengan, algunos tengan la versión 2003, otros tengan la versión 2007. Bueno, la cadena de conexión a ese tipo de base de datos es sencilla, es mucho más fácil que la de SQL Server. Así que bueno, esto lo vamos a trabajar de esa forma, conectándonos a Access. Vamos a ver un poquito cómo es la idea. Tenemos que generar una aplicación que nos permita gestionar los datos de aquellas tablas que yo las denomino como tablas simples, o sea, tablas de dos campos, que generalmente se utilizan para aquellos datos que son complementarios en un sistema. Por ejemplo, cuando estamos dando de alta un usuario y tenemos que elegir el tipo de perfil, generalmente armamos un desplegable y ese desplegable tiene las opciones, ya sea administrador, usuario, cualquier tipo de perfil. Bueno, la tabla de perfiles es una de aquellas tablas que yo denomino tablas complementarias o satélites, que son las encargadas de poner los datos que complementan un sistema. Bueno, como estamos acostumbrados, vamos a hacer este desarrollo basado en la arquitectura de tres capas. Una capa de usuario, que es la que va a contener los formularios y controles. Una capa lógica, donde vamos a hacer las clases y la codificación de estas clases con sus métodos, sus campos, sus responsabilidades. Una capa de datos, que en este caso, como dijimos, va a ser Microsoft Access, no SQL Server. Y vamos a ver si podemos implementar algo de documentación. Yo no creo que lo haga en el tutorial, pero ustedes saben que ya todo lo que es requerimientos funcionales y casos de uso ya tienen que empezar a manejarlo un poquitito. Bien, como les decía, acá tienen un ejemplo. Por ejemplo, para direcciones de email, acá donde estoy marcando con círculos rojos, son aquellas tablitas de tipo dos campos. Por ejemplo, en la tabla de email tenemos el campo código y descripción. Descripción es lo que terminamos viendo en pantalla y el campo código es por el cual nos manejamos dentro de las tablas de la base de datos. Bien, nuestra capa de usuario, el formulario que vamos a armar, va a tener este aspecto, más o menos. El que vamos a hacer acá en el tutorial no va a tener este diseño así bonito, ya que mi idea es que en menos de una hora podamos tener una aplicación completa hecha desde cero. Entonces vamos a usar los controles que trae Windows sin darle diseño, sin darle color, sin darle imágenes a los botones, que son cosas complementarias. Yo lo que quiero que se queden ustedes hoy es con el concepto de cómo se trabaja una aplicación completa para poder dar de alta, para poder dar de baja, para poder modificar y listar información de distintas tablas, como también poder buscar y que nos vaya filtrando la información. Bueno, para hacer este trabajo vamos a necesitar un formulario, como dice acá, una barrita de menús con botones, una caja de texto para hacer la parte de búsqueda y una grilla de datos para mostrar la información. El detalle de funcionamiento va a ser el siguiente. Mediante los botones vamos a controlar las acciones de alta, baja y modificación. El text box va a servir para buscar. Y la grilla de datos es por donde vamos a ver los datos por pantalla, toda la lista completa de la información que está almacenada en la tabla que vayamos a elegir. ¿Sí? Bien. En la capa lógica vamos a generar el objeto que va a representar estas
tablas simples de 2 campos, y es la que va a contener los métodos, las responsabilidades necesarias para poder manipular toda la información. Vamos a armar el diagrama de entidad-relación. En Access no se puede armar, pero yo más que nada lo puse acá en el PowerPoint para poder mostrarles estas tablitas, como todas tienen 2 campitos, ¿sí? Código de descripción, código de descripción, código de descripción, a las cuales vamos a poder manipular usando un solo formulario y reutilizando el código como venimos haciendo hasta ahora en todas las clases, usando programación orientada a objetos. Bueno, los pasos a seguir entonces, vamos a comenzar de atrás hacia adelante por la capa de datos. Aunque les parezca raro, en la programación orientada a objetos se empieza de atrás hacia adelante. Primero programamos todas las tablas en el motor que vayamos a elegir, luego vamos a armar el objeto con todos sus métodos, y por último se crea el formulario con los controles que van a manipular esos métodos. Nos ponemos manos a la obra y vamos a ver todos los pasos que vamos a seguir. Lo primero que vamos a hacer, vamos a crear esta estructura de datos, vamos a crear la solución con los proyectos, o sea, nuestras capas, las vamos a relacionar, vamos a crear la capa lógica, vamos a agregar la referencia a la librería System Window Forms para poder usar los mensajes por pantalla, ya que de otra forma no los podríamos invocar, porque es una propiedad que tiene esta librería. Después vamos a crear la capa de usuario y la vamos a establecer como proyecto de inicio, y vamos a referenciar a estos 2 proyectos. Vamos a crear un directorio, ya que como esto no es SQL Server, o sea que no es que va a haber un DBMS, un administrador de base de datos, sino que va a ser un archivito de base de datos de Access. Vamos a crear un directorio llamado CD por capa de datos, y vamos a crear las tablitas perfil, tipo de teléfono y tipo de email para poder usarlas dentro de este proyecto que vamos a armar. Ambas van a tener, las 3 van a tener los 2 campos, código que va a ser autonumérico, y descripción le podemos poner texto de 100, bueno, eso como ustedes quieran. Para hacer todo esto que acabo de hablar no podemos tardar más de 5 minutos en la estructura de datos y 5 minutos en crear las tablas y el directorio. Después tenemos que crear la clase conectar, que es la que nos va a conectar con Access, y la clase ABM, en la cual vamos a poner las propiedades que va a tener esta clase y los métodos alta, baja, modificar y listar. Yo le calculé aproximadamente 25 minutos para crear la clase ABM y no más de 3 minutos para crear la clase conectar, ya que todos las conocemos. Y por último vamos a hacer el formulario de ABM, donde vamos a agregar los botones, programar todos los eventos, agregar la caja de texto, programar el evento cuando se cambia parte del texto que se filtra la información. Vamos a agregar una listita desplegable, ¿sí? A esto vamos a hacerle un par de retoques para que funcione bien. Vamos a agregar la grilla, creamos las columnas para que represente a los datos, y vamos a hacer un método que se llama cargar grilla, que va a ser el encargado de refrescar la información que tiene de acuerdo a la tabla que vayamos eligiendo o las cosas que querramos hacer. O sea que deberíamos terminar en aproximadamente 1 hora. Así que vamos a empezar. Por lo pronto, lo que yo voy a hacer va a ser crear el directorio dentro de la aplicación, así que vamos a crear una solución. Acuérdense que los proyectos, para poder relacionarlos, tienen que estar incluidos dentro de una solución. Para hacer eso tenemos abierto nuestro Visual Studio, ponemos nuevo proyecto. Una vez que nos abre el cuadro de diálogo de nuevo proyecto, vamos a otro tipo de proyectos y ahí elegimos solución de Visual Studio. Nos propone una solución en blanco en la cual nosotros tenemos que elegir el directorio donde queremos que se cree esta solución y tenemos que darle un nombre. Vamos a ponerle, en nuestro caso, ABM, ya que el proyecto va a ser de alta, baja y modificación. Damos a aceptar
y enseguida Visual Studio nos creó la solución ABM, que como verán tiene 0 proyectos. A esta solución vamos a agregar nuevo proyecto. Vamos a elegir un tipo de proyecto biblioteca de clases para crear nuestra capa lógica. Recuerden que nuestra capa lógica va a terminar siendo una librería DLL que va a contener toda la funcionalidad de nuestro sistema, toda la lógica. Le ponemos el nombre capa lógica y fíjense como ya la ubicación la determina solo el compilador de Visual Studio y nos las va a guardar dentro de nuestra solución. Recuerden, biblioteca de clases para la capa lógica. Inmediatamente Visual Studio nos crea esta capa y nos va a proponer una clase genérica creada por defecto. La cerramos porque en realidad no la necesitamos. Incluso vamos a dejar anclado esto acá si se ve bien. Esta clase que nos crea por defecto yo la elimino, pues vamos a crear nuestras propias clases. Así que botón derecho, podemos venir por acá, eliminar. Ok, listo. Ahora nos resta por crear el proyecto, agregar nuevo proyecto para la capa de usuario. Recuerden que la capa de usuario no es del tipo biblioteca de clases, sino que es del tipo aplicación de Windows Forms. Noten que también lo va a crear dentro de nuestra solución y hay que ponerle un nombre. En este caso le ponemos CU de capa de usuario. Inmediatamente Visual Studio genera este proyecto y nos ofrece un formulario que este sí después lo vamos a usar para agregarle los controles. Por ahora lo cierro, pero noten como ya están la solución ABM con 2 proyectos, un proyecto CL y un proyecto CU. Lo que tenemos que hacer inmediatamente es poner a CU como proyecto de inicio, ya que va a ser por donde va a generarse el ejecutable que va a tener la aplicación. Para hacer esto, noten que ahora CL está en negrita, está como proyecto de inicio. Entonces nos paramos sobre CU, hacemos clic derecho y buscamos la opción establecer como proyecto de inicio. Fíjense cómo inmediatamente cambia la negrita a capa de usuario. Bien, ahora vamos a referenciar a estos proyectos, porque como yo les conté varias veces, estos proyectos, así como están, son 2 sistemas totalmente separados que no se conocen. Entonces vamos a decirle, donde dice referencias, botón derecho, agregar referencia, y en la solapa proyectos elegimos, que ya está elegida por defecto, a la capa lógica. Como verán, se agregó dentro de las referencias de la capa de usuario. Bien, ahora vamos a agregar en la capa lógica, ya que vamos a usar mensajes por pantalla, los message box, vamos a agregar una referencia a la librería System. Ustedes tienen que buscarla, System Windows Form. Ahí está. Ya al agregar esta referencia, System Windows Forms, le estamos indicando que está disponible para nuestra capa lógica. Bien, podemos, ya que tenemos creada la solución, si la buscamos dentro de el directorio de desarrollos, acá está la solución que creamos nosotros, casualmente acá están los 2 proyectos, vamos a crear uno más, un directorio nuevo, carpeta, vamos a llamarla CD de capa de datos, y acá es donde vamos a tirar nuestro archivito de Access. Bien, ya que estamos, vamos a abrir Access, vamos a buscarlo acá, Access, bueno, yo tengo la versión 2007, para aquellos que tienen una versión 2003, no se preocupen, les voy a poner también la cadena de conexión para poder conectarse con Access 2003. Voy a crear una base de datos en blanco, que es lo que yo necesito. Tenemos que ponerle un nombre y elegir dónde. Bien, el nombre que le vamos a poner, también vamos a llamarla ABM Datos, en este caso.
ABM datos. Vamos a elegir una carpeta y, como se imaginarán, vamos a guardar esto dentro de la carpetita que acabamos de crear recién en desarrollos, ABM, capa de datos, y ABM datos la tiramos ahí adentro. Bien, le damos a crear y ya nos creó y nos puso una tabla por defecto. Bueno, esta tabla no la vamos a usar, así que vamos a después crear nuestras propias tablas a partir de esta solapa crear. Vamos a hacer una en modo de diseño. El nombre de la tabla, vamos a poner este perfil, ya creamos la primera, perfil. Bien, va a tener un campo código, como veníamos hablando, va a ser autonumérico, ya me lo pone, me sugiere una clave principal, y descripción, vamos a poner que sea de texto, de 100 de tamaño de campo. Perfecto, damos clic en grabar y ya tenemos nuestra primer tabla. Podemos, si queremos, volver a crear y ya dejamos creadas las 3 tablitas que vamos a usar. Lista de diseño, el nombre de la tabla, vamos a poner tipo teléfono, vamos llamando código autonumérico y también descripción, texto de 100. Guardamos. Podemos inmediatamente, vamos a cerrar estas que ya las usamos. Ahí va. Vamos a crear la última tabla, vista de diseño, tipo email, aceptamos, ponemos nombre código, descripción, texto, ancho del campo de 100, guardamos la tabla y ya tenemos nuestras 3 tablas creadas: perfil, tipo teléfono y tipo email. Cerramos y fíjense como ya acá dentro de CD existe ABM datos, que es nuestra base de datos de Access con la cual vamos a estar trabajando. Bien, si repasamos el PowerPoint, podemos decir que ya creamos toda la estructura de datos, hicimos la tabla en Access, creamos el directorio, la base de datos en Access, creamos el directorio, creamos la tabla perfil, tipo teléfono y tipo email con sus campos correspondientes, y creo que venimos bien con los tiempos que vengo nombrando ahí. Ahora lo que vamos a hacer es crear la clase conectar para poder conectarnos a esta base de datos, y la clase ABM, que es la que va a manejar, a manipular la información. Volvemos a Visual Studio y en la capa lógica, que es donde va a estar nuestra clase conectar, ponemos botón derecho, agregar clase, le damos el nombre a la clase, en nuestro caso se va a llamar conectar. Al dar agregar nos habilita ya con el nombre que nosotros le pusimos. Nunca olviden que por defecto Visual Studio no nos da una visibilidad a nuestras clases, entonces en este caso yo estoy haciendo mi clase pública, así la puedo invocar desde cualquier parte de mi aplicación. Lo primero que voy a hacer es crear un campo en esta clase privado, ¿sí? Solo de lectura, porque la verdad que no necesito que nadie pueda manipularlo, porque va a ser un dato fijo de tipo string, o sea, tipo texto, y le vamos a dar un nombre que se va a llamar connection string, ¿sí? Ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Perfecto, ya tengo declarada mi variable, mi campo, y ahora lo que voy a hacer es crear el constructor de mi clase para poder darle un valor, inicializar a este campo connection string. Recuerden que los constructores se deben llamar exactamente igual que la clase, ¿sí? Con la única diferencia que van con paréntesis y llaves
para poder programar dentro de este método, ¿sí? Es un método público que en este caso no devuelve ningún tipo de nada. Los constructores se llaman siempre de esta forma, con el mismo nombre de la clase. Ok, lo que vamos a hacer ahora, voy a poner una ayudita acá, es, recuerden que con la doble barra podemos escribir comentarios dentro del código que después el compilador no lo interpreta, ¿sí? O sea que quedan solo como comentarios dentro del código. Acá vamos a hacer la cadena de conexión para Access 2007. Para que vean lo sencillo que es, vamos a poner connection string y les voy a dar la dirección de una página web. Vamos a buscarla, a ver, por acá. Fíjense, con entrar a Google, en Google podemos decir, si escriben esto, connection string access 2007, van a ir a una página que es esta, connection string, y la primera cadena de conexión, esta que dice standard security, seguridad estándar, la copiamos, y así como la copiamos, venimos a nuestro código, ponemos doble comillas y pegamos lo que trajimos desde allá. La única diferencia que como las barras en C# tienen sentido, hay que ponerlas dobles para poder escaparlas y que el intérprete las pase por alto. Vamos a acomodar un poquitito. Perfecto. Noten que acá en el ejemplo dice source y trae una ruta. Nosotros tenemos que cambiar esta ruta por donde realmente tenemos nuestra base de datos. Si nos fijamos, pueden hacer esto, miren. Tocando acá en la carpetita se transforma en ruta, ¿sí? Yo me lo puedo llevar de esta forma que está acá. Vuelvo a poner las doble barra. Con esto le estoy indicando al programa donde tiene que ir a buscar la base de datos. ¿Y cómo se llama nuestra base de datos? ABM Datos. ABM Datos. Y la extensión de las bases de datos de Access, si no me equivoco, son ACCDB. Ahora lo vamos a verificar. ACCDB, sí, correcto. Bien, con esto ya tenemos nuestra conexión a Access. ¿Se acuerdan que en SQL Server nosotros teníamos que armar appconfig, teníamos que traer los datos en XML del servidor? Bueno, acá con solo poner esta cadena de conexión ya nos permitiría poder conectarnos. Vamos a crear ahora el método público abrir, que nos va a permitir abrir la base de datos. En el caso de usar Access, no se usa SQL command ni nada por el estilo, sino que es OLDB el tipo de conexión. Entonces, para poder generar una conexión con Access, es, en vez de SQL connection, es OLDB connection. Es exactamente lo mismo, pero cambia el método de conexión. OLDB connection, y le vamos a dar el nombre abrir, y vamos a poner las dos llaves para poder programar. Fíjense como el compilador automáticamente me está preguntando si lo que realmente quiero usar yo es el OLDB connection de la librería System Data OLDB. Con solo hacer clic, fíjense como ya lo reconoce y me agrega el using arriba en la clase. ¿Se entiende? Me imagino. Bien. Ahora lo que voy a hacer es crear la variable que me va a gestionar la conexión. Yo le pongo el nombre siempre de con doble N de connection, y le digo que con va a ser igual a un new OLDB connection. ¿Y qué le voy a pasar a este OLDB connection? El connection string que declaramos arriba, ¿sí? Nunca olviden de cerrar las instrucciones con punto y coma.
Una vez que le paso y genero este OLEDB connection, voy a abrir a esta conexión con el comando open, y por último, una vez que está abierta, voy a retornar esta conexión a quien la esté solicitando. Recuerden que esta clase conectar interactúa con otras clases, ¿sí? Perfecto. Podemos decir, estas que no las estamos usando las voy a sacar, podemos decir que tenemos creada nuestra clase conectar. Todavía no la probamos, pero bueno, esperemos que esté bien. Si alguien quisiera conectarse con Access 2003, se las escribo acá, así ya les queda. Recuerden que lo único que varía es esto, es la cadena de conexión. Después se opera exactamente igual en las instrucciones SQL. Vamos a hacer de cuenta que estoy creando un connection string 1. Después el que tiene 2003 comenta una u otra y listo. Para Access 2003 se usa el Jet OLEDB. Es una tecnología vieja, pero bueno, Visual Studio nos permite conectarnos a través de un controlador que es el de Microsoft Jet OLEDB. Para eso tenemos que poner provider, igual que arriba, provider _medio Microsoft .jet .oledb .4.0 punto y coma. Ahora le decimos que el data source va a ser igual que lo de acá arriba, hasta ahí, porque terminan en MDB las bases de datos de Access 2003. Así que recuerden que ustedes van a tener que crear la base en Access 2003. Acá me quedó esto de más. Bien, MDB, y ahí terminaría. Con esto le estamos diciendo que nos queremos conectar a ¿cómo se dice? A Access 2003. Ustedes, si quieren utilizar esto, acá arriba deberían declarar otra variable. Vamos a hacerla así, no me tira error. Ahí ya tengo declaradas dos variables. El que tiene Access 2003 comenta de esta forma, y el que tiene Access 2007 comenta esta. Como yo voy a usar 2007, esto lo dejo conectado. Pero para cuando revean el video, acá tienen las dos formas de conectarse. Esta para 2007 y esta, vamos a dejarlo escrito acá, cadena para Access 2003. Perfecto, tenemos generada nuestra clase conectar. Lo que vamos a hacer ahora es crear nuestra clase que va a controlar estos métodos para insertar, modificar, borrar, seleccionar, listar datos de nuestras tablas que creamos en Access. Vamos a poner agregar clase, le podemos dar un nombre. Yo creo que le podemos dar el nombre de no sé, ABM, clase ABM. Sí, me suena. Clase ABM. Recordemos ponerle la visibilidad, ya que no nos trae por defecto. Bien. Lo primero que vamos a hacer es crear tres propiedades públicas. Una propiedad que la vamos a hacer del tipo int, o sea, entero. La vamos a llamar código y vamos a autoimplementarlas. Esto no se molesten mucho. En alguna otra clase voy a explicar bien qué significan las propiedades autoimplementadas y el get y el set. Por ahora ustedes sepan que tienen que declarar estas propiedades de esta forma para poder utilizarlas. Vamos a hacer una segunda propiedad del tipo string, en la cual vamos a utilizar la descripción. Fíjense que esto es exactamente como se llaman los campitos de las tablas, ¿no? Código y descripción. También autoimplementada, get y set, su propiedad get y set.
y vamos a crear una más del tipo string también y con el nombre tabla, que es donde vamos a gestionar la tabla que querramos modificar en el momento. También le ponemos sus propiedades autoimplementadas getter y setter. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a crear los métodos. Les voy a comentar algo que es bastante útil. Poniendo numeral region nos permite generar lo que van a ver ahora. Miren, yo acá escribo la palabra métodos y al final vuelvo a hacer un numeral end region. Esto me habilita un bloque en el cual yo después lo que escribo acá adentro puedo cerrar todo y me queda la palabra métodos para que quede bien prolijito. Ahora van a ver después qué bonito que queda. Bien, en la parte de métodos vamos a crear nuestro primer método, que va a ser para poder dar de alta información en alguna de estas tablas. Entonces el método va a ser del tipo público, me va a devolver un valor booleano, o sea, o verdadero o falso, true o false, como lo quieran llamar. Le vamos a poner al nombre del método alta y va a recibir un tipo de dato ABM, este mismo que estamos usando, al cual le podemos poner el nombre dato. Acá va a recibir información para saber qué es lo que tiene que hacer y qué tiene que dar de alta. Le ponemos dos llaves para poder programar dentro del método y bueno, lo que tenemos que hacer es lo que venimos haciendo en todas las clases, preparar el entorno para poder conectarnos a la base de datos y hacer colaborar a la clase conectar con nuestra clase ABM. Declaramos una variable también que va a manejar la conexión y le decimos que esta variable va a ser del tipo, una instancia del tipo OLEDB connection. Recuerden que acá ya no es más SQL connection porque estamos laburando con Access. Fíjense como el compilador ya me ofrece agregar al using porque no existe todavía acá arriba. Bien, ahí agregué OLEDB. Me olvidé de poner, ahí está, abrir y cerrar paréntesis. Lo siguiente es crear el OLEDB command, que es como el SQL command que nosotros veníamos trabajando. Se lo asociamos a la variable comando, un new OLEDB command. Perfecto. Este OLEDB command es el que va a llevar el tipo de instrucción SQL que vamos a manejar. Nosotros vamos a hacer las instrucciones acá directamente en el código. Así que bueno, vamos a relacionar a la base de datos con nuestra clase conectar. Entonces generamos una variable llamada base de datos, y esta base de datos, base de datos va a ser igual a un new conectar. Perfecto. Y por último vamos a crear una variable booleana llamada respuesta, que es la cual nos va a manejar si se pudo hacer el alta o no del registro que nosotros querramos insertar en la base de datos. Bien, una vez que tenemos generado el entorno para la conexión, hacemos lo que aprendieron en la clase pasada, que es el famoso bloque try catch finally, ¿sí? En nuestro bloque try, que es lo que tiene que intentar hacer, vamos a decir que esta variable con, que nos habíamos declarado acá arriba, va a ser igual a base de datos, que también la tenemos declarada acá, punto abrir, que es el método que tiene conectar. Perfecto. ¿Qué tiene que hacer después? Inmediatamente asociamos a, como se dice, al comando que creamos arriba, a su propiedad connection, esta conexión que nos devolvió la clase conectar, para luego poder escribir dentro de este comando, mediante la propiedad command text, la instrucción SQL que va a insertar el registro.
Yo sé que muchos de ustedes no conocen el lenguaje SQL, pero bueno, voy a tratar de hacerlo sencillo. Con el comando insert en SQL le indicamos a la base de datos que queremos insertar información en un determinado lugar. ¿En dónde? Insert into, le tenemos que indicar qué tabla es la cual va a ser afectada por este registro. Como nosotros eso lo vamos a tener que hacer dinámico, ya que este método alta va a tener que servir para cualquiera de las tres tablas que creamos, ya sea perfil o tipo de teléfono, tipo de email, tenemos que pasarle el nombre de la tabla a través de un parámetro, ¿sí? Ese parámetro va a venir indicado desde el formulario que vamos a crear y va a entrar por este parámetro que tiene el método, ¿sí? Recuerden que los métodos se declaran visibilidad, tipo de dato que devuelve, nombre del método y entre paréntesis, que los paréntesis van siempre, traiga o no traiga parámetros, siempre hay que poner paréntesis. Puede estar vacío acá, pero cuando tiene algo es lo que va a recibir para poder operar y hacer lo que tenga que hacer. En este caso, dentro de dato, una de las informaciones que nos van a dar es la tabla en la cual tiene que insertar registro. Entonces, simplemente acá le anexo, fíjense, dato, punto, ¿sí? Y acá tenemos tabla, que es una de las propiedades, que es esta que está acá, sin ir más lejos. Bien, seguimos nuestra instrucción SQL. Es muy importante que respeten los espacios, ¿sí? Fíjense que acá hay un espacio, porque esto después se traduce al literal, ¿sí? O sea, esto va a quedar, después vamos a ver bien en el código cómo quedan estas instrucciones. Bien, lo que tenemos que decirle ahora es qué es lo que tiene que insertar. Bueno, lo que va a tener que insertar es lo que venga en el campo, lo va a tener que insertar en el campo descripción, ¿sí? Porque lo que nosotros vamos a insertar en cualquiera de las tres tablas puede ser la descripción de un perfil, ya sea administrador o la palabra usuario. El código, se acuerdan que no hace falta que lo insertemos porque es autonumérico. Al ser autonumérico lo gestiona Access directamente. Entonces, nosotros estamos diciendo, insertame dentro de la tabla que te voy a definir en el campo de descripción, ¿qué cosa? Los siguientes valores. En este caso va a ser uno solo y la forma de concatenarlo es, esto es una comilla simple. Después pongo comilla doble para poder salir del modo texto y acá lo que hago es agregarle cuál es el campo que quiero insertar acá, que me va a venir también desde acá, desde dato. Dato.descripción. Perfecto. Inmediatamente concateno lo que me queda de texto, comilla doble, comilla simple, comilla doble, y me faltó algo, me parece, sí, cerrar acá el paréntesis. Podemos decir que ahí yo tendría la instrucción SQL armada. Después la vamos a probar a ver si funciona. Wow, bueno, sigamos. Ya hicimos bastante. Ahora lo que tenemos que hacer es mandar a ejecutar esta instrucción. Comando.execute nonQuery. Recuerden que esto es uno de los tres métodos que vimos en clase. Execute nonQuery me va a devolver si se hizo o no se hizo. Bien, en este caso si se hizo, devolvemos en nuestra variable respuesta que la habíamos declarado acá arriba, que es booleana, un valor true. Si por algún motivo algo de esto no sucedió, vamos a pasar por el bloque catch. Recuerden que le asignábamos una variable exception y en exception nosotros podemos mandar un message box, o sea un mensajito por pantalla. Me parece que me falta agregar una librería o le puse 3 S acá. Ahí está. Fíjense cómo descubre el compilador que yo quiero usar la librería System Window Forms, que previamente nosotros agregamos como referencia en la capa lógica. Bárbaro. Messagebox.show. ¿Y qué es lo que le quiero decir? Bueno, que me muestre mediante una concatenación el mensaje
el mensaje, perdón, esto va en mayúscula, mensaje, y que me muestre la ruta con toda la información del error. Que no le ponga nada en el mensaje. Ahí está. Ahí yo tengo el mensajito por pantalla. Si es que llega a haber un error, me va a informar qué tipo de error es el que sucedió. Y obviamente, como no pudo insertarse porque hubo un error, respuesta va a ser falsa. Por último, queda, esto lo sacamos, queda hacer la parte del bloque finally. En finally vamos a poner lo siguiente. Vamos a hacer una pregunta, como siempre, si es que el estado de la conexión con connection state es igual es lo mismo que decir igual, ¿sí? Porque el igual simple en C# es de asignación, en cambio igual es el de comparación, ¿sí? O sea, si la conexión es igual a connection state.open, o sea, si la conexión está abierta, inmediatamente le indicamos que la conexión la debe cerrar, y no solo que la debe cerrar, sino que debe hacer un dispose, o sea, tiene que liberarme el objeto conexión. Con esto nos aseguramos que la conexión se cierra y no tenemos ningún problema. Finalmente, retornamos lo que contenga respuesta a quien haya llamado a este método abrir. Bien, podemos decir que tenemos el método para dar de alta registros ya escrito, y esperemos que esté bien escrito y que después funcione. Nos falta hacer baja, modificación y listado, pero para que vean lo sencillo que es, vamos a hacer una cosa. Miren, yo voy a copiar todo este código que acabamos de hacer recién, ¿sí? Incluyendo hasta acá, con botón derecho copiar pueden hacer, o control C, como más les gusta, y vamos a pegarlo acá abajo. Van a ver que me va a marcar un error, claro, porque me dice que hay dos métodos que se llaman alta. Bueno, a este lo vamos a renombrar como baja. Van a decir, sí, claro, pero el método alta inserta y el método baja debería borrar información. Sí, pero todo el resto es exactamente igual. Preparar el entorno de la conexión, abrir una variable que me va a devolver si pudo borrar o no pudo borrar, se va a conectar con la base de datos, pero en la instrucción SQL va a cambiar totalmente. No va a ser esta, sino que va a ser del tipo delete from, o sea que me borre desde dónde. Borrame desde la tabla que hayas elegido, ¿sí? Y borrame siempre y cuando, con una condición, con el where le damos una condición, el campo código sea igual a ¿qué? A lo que me haya venido desde el objeto en su propiedad código. Por último, cerramos el punto y coma y ya tenemos armado nuestro método de baja. Fíjense que yo no toqué más nada. Con solo cambiar la instrucción SQL ya tengo mi método baja, mi método alta, y fíjense para qué era esto el region. Yo toco ahí, me quedan los métodos metiditos acá, bien prolijitos. Si quiero abrir, ya los tengo. Bien, vamos a hacer, usando la misma metodología, ¿cómo se dice? Nuestro método para poder modificar. Otra vez no vamos a escribir todo, sino que vuelvo a pegar lo que tenía en memoria. Como se llamaba alta, hay que modificarlo. Se va a llamar modificar este método, perdón. Modificar. También va a recibir un tipo de dato ABMDato. Va a ser todo lo mismo, exactamente lo mismo, y la instrucción SQL obviamente va a cambiar. No va a ser esta, sino que va a ser del tipo
update. Update significa actualizar. ¿Actualizar qué cosa? Bien, actualizame en la tabla que hayas elegido. ¿Qué cosa? En el campo descripción, porque obviamente uno lo que modifica es la descripción de un dato, y ponele el valor. ¿Qué valor? El valor que nos venga en el objeto dato, su propiedad descripción. Perfecto. Una vez que tenemos esto, cerramos con comillas doble, comillas simple, pero ¿qué más le tenemos que decir? Porque si no nos va a modificar la descripción de todos los registros que tengamos. Entonces, solamente modificame donde el campo código sea igual a ¿qué? A lo que me venga en el objeto dato en su propiedad código. Perfecto. Con esto ya tenemos nuestra instrucción SQL para modificar. La repasamos de vuelta. Es update, actualizar esta tabla y seteame en el campo descripción con lo que haya escrito en la nueva descripción, siempre y cuando que lo actualice en el código donde estemos parados. Ahora después vamos a entenderlo bien cuando lo ejecutemos. Bien, ya tenemos nuestro método de alta, nuestro método de baja y nuestro método de modificación. Ahora, el que es un poquitito diferente es el método para listar. No lo vamos a volver a escribir, sino que vuelvo a pegar todo lo que tenía. Este hay que modificarlo un poco más, pero creo que se va a entender mirándolo. Hasta ahora todos los métodos alta, baja y modificar nos devolvían un tipo de dato booleano, verdadero o falso. En este caso, yo lo que necesito es que me devuelva una lista. ¿Una lista de qué? Una lista, casualmente, de el método, perdón, del objeto ABM. Esperen que me equivoqué. ABM, perfecto. El método se va a llamar listar y va a recibir un tipo de objeto dato. Ahora después vamos a ver por qué recibe un parámetro. Porque este método listar lo vamos a usar tanto para listar todos los registros de una tabla como para que nos prepare la lista cuando nosotros busquemos un dato definido, o sea, para que nos filtre también. Esta parte es toda igual, la parte de conexión, pero en vez de devolvernos una respuesta verdadera o falsa, en realidad lo que nos tiene que devolver es un tipo de objeto lista, ¿sí? Y para eso tenemos que crearla. Entonces decimos que lista va a ser igual a un new list, pero list de cualquier cosa no, list de el tipo de dato ABM. ABM, o sea, la lista tiene que tener código, descripción, ¿sí? Y una tabla mínimo. Bien, sigamos. Acá yo creé mi lista ABM, punto y coma. Ya que tengo una instancia, una lista para poder agregarle lo que yo quiera. Ahora lo que va a pasar es que hasta ahora estábamos usando instrucciones de acción. O sea, ¿qué significan instrucciones de acción? Insertar provoca una acción en la base de datos. Borrar provoca una acción y actualizar provoca una acción. Ahora lo que vamos a hacer es una selección, o sea, consultas selectivas. O sea, recuperar información de la base de datos. Entonces, ¿cómo se hace para poder recuperar información de la base de datos? Bien, en nuestro command text no es ni insert, ni delete, ni update, sino que va a ser la instrucción select. Con select nosotros traemos información de la base. ¿Y qué es lo que quiero de la base? Yo quiero el código y la descripción. ¿De qué cosa? ¿Desde dónde? From, y le decimos desde dato.tabla, ¿sí? Desde la tabla que hayamos elegido, y ¿qué cosa queremos traer? Bueno, tráeme siempre y cuando
el campo descripción. Like es para poder buscar parte de una cadena de texto. O sea, si yo tengo guardado administrador y en el buscador escribo admin, me va a traer la palabra administrador y todas aquellas que contengan parte del fragmento del texto admin. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se ejecuta este comando like? Se pone comilla simple, signo de porcentaje. Acá corto la cadena de texto para decirle qué cosa. Dato punto lo que me venga en descripción, más vuelvo a volver al modo texto, porcentaje, cierro la comilla simple y ¿qué le digo? Que lo que me traiga me lo ordene por lo podemos ordenar por descripción, así queda bien prolijito y ordenado, bien. Una vez que tengo el command text cargado, vamos a crear, ¿se acuerdan lo que era un reader? El reader era para poder manipular listas con información. ¿Y cómo se hacía eso? Bueno, a través de nuestro comando execute reader. Execute reader. Vamos a ver que tengo mal escrito. Execute reader. Tengo una C de más. Ahí va. Mi execute reader. Bien. Una vez que se ejecuta este reader, nos trae en memoria una lista con toda la información. Y bueno, obviamente para recorrer esa lista tenemos que usar un bucle. En este caso vamos a usar un bucle while. Y en la parte de la condición le decimos que recorra siempre y cuando este reader no sea nulo, o sea que contenga información, y con el doble ampersand es el y lógico, mientras el reader se pueda leer, o sea que tenga siempre datos. Bárbaro. Con esto le estamos diciendo, indicando en qué momento yo quiero recorrer y con qué condiciones. Vamos a crear una variable registro, que es donde vamos a ir viendo cada registro que nos va a devolver la base de datos, y le decimos que esto va a ser una instancia del objeto ABM. Ok. Inmediatamente ponemos registro.código para poder traer el código. ¿Va a ser igual a qué el registro.código? Bueno, va a ser igual a un tipo de dato int, porque recuerden que código era autonumérico, int. En el reader que armamos, acá fíjense, noten que son corchetes, no son paréntesis. Reader, ¿en dónde? En su posición código. Perfecto. Y después vamos a decirle que registro, que es el que estamos trayendo de la base, o sea el reader en su posición descripción, va a traer tipo de dato string, que es la descripción, en el reader en su posición descripción. Perfecto. Con esto ya tenemos recuperado el registro. Lo único que nos queda es cada vuelta que va a hacer este while, va a ir trayendo un registro nuevo, tantos como haya en la tabla, es ir agregándolo ¿a dónde? A la lista que creamos arriba. Entonces ponemos lista.add, que significa agregar, ¿qué cosa? El registro que ya estamos teniendo. Bien, esto lo va a hacer la n cantidad de veces mientras haya registros para recorrer. El resto queda igual, ya no necesito una respuesta, sino que lo que voy a traer no es una respuesta, sino una lista. Este execute non-query no nos sirve más, pues ya hicimos nuestro execute reader acá arriba. Acá, si no se hace, no tiene que devolver una respuesta, sino que tiene que devolver nuestra lista igual a null, porque no se pudo hacer. Y por último, cierra la conexión todo y en vez de devolver la respuesta que estaba antes, devuelve la lista completa. Bárbaro. Parece que no tenemos errores. Yo creo que con esto ya tenemos todos los métodos y nuestra
clase ABM con todas sus responsabilidades. Fíjense, alta, baja, modificar y listar. Buenísimo. Sigamos un poquito en el Power, a ver qué seguíamos. Creo que venimos bien con el tiempo. Tardamos, creo que un poco menos incluso. Ahora vamos a armar el formulario. Esta es tal vez un poquitito la parte más complicadita, pero bueno, yo creo que va a salir bien. Por ahora voy cerrando mi clase ABM y mi clase conectar, ya que no las necesito. Inmediatamente paso a mi capa de usuario, porque recuerden, la capa de usuario es la que maneja la interfaz con el usuario propiamente dicho. Vamos a usar el formulario este que nos ofreció de entrada el compilador, y inmediatamente empecemos a agregar los controles que vamos a necesitar. Dijimos que íbamos a hacer un botón para el alta. Fíjense, yo arrastré el botón, lo puedo mover por la parte y ubicar a donde yo quiera, ¿no? Con botón derecho, propiedades, accedo a las propiedades que tiene este botón propiamente dicho. Vamos a agrandar un poquito esto, así se entiende. Noten, acá hay dos botones. Estas son las propiedades, estos son los eventos que se pueden programar, en este caso, de este botón. En las propiedades tienen una de ellas que se llama name. Acá siempre es una muy buena práctica y buena costumbre agregarle un nombre significativo a cada control que agregamos a un formulario. btn yo uso como prefijo de botón. En este caso va a ser btn alta, ¿sí? Ya que va a ser el encargado de ejecutar el alta dentro del sistema. Vamos a darle después en la propiedad text, como dice acá, qué es lo que queremos que figure, porque button 1 no me dice nada. Entonces ponemos alta. Fíjense cómo ya se cambió acá. Muy bien. Inmediatamente traigo otro botoncito más, lo pongo al lado de este, así queda medio prolijo. Recuerden que no le voy a dar nada de diseño a esto porque no es la esencia de este tutorial, sino que es más bien que entiendan cómo es esto de alta, baja y modificación y listado. Así que toda la parte de diseño la dejamos para después. En este botón lo voy a llamar botón, podemos poner la baja, y en su propiedad text le voy a poner el nombre que quiero que se muestre en el formulario, baja. Nos queda agregar el botón que va a ser el encargado de producir la modificación de los datos. Vamos a llamarlo btn modificar. Ahí está, no puse cualquier cosa. Modificar. Bien. En su propiedad text vamos a poner modificar. Perfecto. Déjenme ver una cosita. Bien. Venimos bien. Ahora lo que voy a hacer es agregar una grilla de datos. Ustedes la van a tener con el nombre. Déjenme buscar. Informe. Quiero usar la que tengo otras, pero yo quiero usar la que ustedes van a tener. Acá está. A ver, binding. Pero data grid view. Acá está. Ustedes la van a tener con este nombre. Fíjense que yo tengo otro tipo de controles instalados que son ya más profesionales, hacen otro tipo de cosas, pero ustedes con la instalación que hicieron seguramente van a tener, que es el Data Grid View. Lo arrastran acá, así como está. A lo sumo, si quieren cambiarle el colorcito de fondo, vamos a poner un color blanco, ¿sí? Así queda un poco mejor. Ahí está. Perfecto.
¿Qué tenemos que hacer con este Data Grid View? Bueno, crearle las columnas que va a tener. Con botón derecho, editar columnas, agregar. La primera columna va a reflejar el código. Le ponemos arriba y abajo el mismo nombre. No va a ser visible, porque en realidad a mí no me interesa que el usuario vea 1, administrador, 2, usuario, o 1, teléfono particular, 2, personal. No, el código es algo interno que es para poder relacionar y manejar las tablas. Así que lo voy a poner invisible. Sí lo necesito tener acá porque después lo voy a utilizar para enviarle información a los métodos de alta, baja, modificación y todo eso. Entonces lo necesito. Creo mi columna código invisible. Perfecto. Ahora voy a crear mi columna descripción. Descripción. Y esta sí la voy a hacer visible. Fíjense cómo cuando yo termine de agregar todo, es más, a descripción vamos a darle un ancho un poco más generoso, ya que es donde tiene que mostrar la información. Con un ancho de 200 estamos bien. Fíjense como ya acá me agregó una columna descripción y me ocultó la columna código, porque no la necesitamos ver. Bien, vamos a necesitar un label, una etiqueta. Esta etiqueta le vamos a poner un nombre que sea buscar, ¿sí? Inmediatamente podemos poner un text box, que es donde va a escribir el usuario qué es lo que quiere buscar. Ahí lo arrastramos al formulario. Recuerden que es muy buena práctica ponerle a los controles un nombre significativo. Acá el compilador le ofrece textbox 1, esto no me dice nada. Entonces txt, en este caso, ¿qué será? Buscar. Txt, buscar. Perfecto. Y nos falta agregar ahora la lista desplegable. La lista desplegable que va a contener las 3 tablitas que nosotros vamos a poder ir intercambiando. Esta lista desplegable se la conoce como combo box. Fíjense que es muy parecido al campo text, pero tiene una flechita para desplegarse, ¿sí? Esto hay 1000 formas de poder cargarlo, un combo box con información. Para el caso que estamos viendo ahora, que es el ejemplo, se lo vamos a poner a mano, ¿sí? Vamos a poner un nombre primero, se va a llamar CBO tablas. Ahí va, CBO tablas, me gusta, ya que me hace referencia a que iban a estar los nombres de las tablas. Vamos a la propiedad items, ¿sí? Que dice collection, y ahí nos permite agregar a mano. Perfil era uno de los nombres de la tabla, tipo teléfono era la otra, y tipo email era la otra. Perfecto, ya ahí tengo agregado. Vamos a decirle que es del tipo drop down list, ¿sí? Que es otra de las propiedades. Fíjense cómo se pone grisado. Muy bien. Hasta ahora lo único que hicimos fue arrastrar controles, nada más. Ahora hay que programar todos estos controles para que puedan conectarse con la clase ABM. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Para poder ver el código del formulario, ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. Acá arriba tiene un menú que es ver código, ¿sí? Y ahí ya estamos dentro del código del formulario. Fíjense que cuando generamos un formulario, automáticamente le asigna una visibilidad. En este caso sí, dice que este formulario hereda de la clase base form, que ya viene con Visual Studio. Nos crea el constructor por nosotros, agrega un initialize component para poder inicializar todos los controles que nosotros tiramos adentro, y nos da inmediatamente el método load, que es cuando se carga el formulario. Bueno, nosotros tenemos que empezar a programar esto. Vamos a hacerlo de una manera más sencilla. Inicialmente nosotros vamos a necesitar instanciar a nuestra clase ABM que creamos en la capa lógica, esta que tenemos acá, ¿sí? ABM, esta. Para poder instanciarla desde el formulario le damos un nombre
Entonces, y una visibilidad. En este caso private, ya que lo vamos a usar solo acá adentro. Read only. Y le decimos que es del tipo ABM. ABM. Ahí está. Fíjense cómo inmediatamente reconoce que en CL está el objeto ABM y ya me lo agrega acá en el using. Dentro del constructor vamos a inicializar a esta instancia de ABM, le decimos que es un new ABM y ya tenemos instanciada a ABM como el objeto. Muy bien. Por una cuestión de practicidad, dentro del constructor le vamos a decir que a la lista desplegable, al combo tablas, le deje seleccionado el primer ítem que cargamos. Creo que era perfil. Con esto, con el número 0 le decimos que es el primer ítem. Si quisiéramos que sea el primero, el segundo ítem ponemos 1 y así sucesivamente. Bien, en el constructor no tenemos que poner más nada. En el load, cuando se carga el formulario le vamos a decir que nuestro objeto abm.tabla, en su propiedad tabla, va a contener ¿qué cosa? Lo que esté escrito dentro del combo, esta lista desplegable, en el objeto que tengamos seleccionado. Si es perfil, será perfil. Si es tipo de email, será tipo de email. Si es tipo de teléfono, y así sucesivamente con la tabla que nosotros queramos crear. Perfecto. Ahí ya nuestro objeto sabe de qué tabla vamos a estar usando. Después vamos a pasar a una descripción vacía, porque en este caso no necesitamos hacer nada, solamente que nos cargue, necesitamos cargar una grilla con toda esta información. Bien, para poder cargar la grilla tenemos que crear un método para cargar grilla. Vamos a hacer un método público, ¿sí?, que no nos va a devolver nada, simplemente tiene que cargar la grilla del formulario. Lo vamos a llamar cargar grilla. ¿Y qué va a recibir este cargar grilla? Un objeto ABM. Perfecto. Lo primero que debe hacer con la grilla es vaciarla por si contenía información que ya no necesitamos. Vamos a poner un comentario acá. Vacío la grilla antes de cargarla. Muy bien. Para poder vaciar una grilla, lo que hacemos es, le ponemos el nombre que le pusimos al comando, al control digo. Este control tiene nombre, a ver, todavía no le pusimos nombre, vamos a llamarlo grilla. Bien, le decimos entonces que grilla punto rows, o sea sus filas, punto clear, limpiar, o sea que limpie todas las filas que tiene la grilla. Este es el comando que se usa para poder borrar una grilla, ¿sí? Inmediatamente creo una variable que la llamamos lista y vamos a ejecutar el primer método que habíamos creado antes, que es el método lista de ABM. Listar, perdón. Este método listar necesitaba un tipo de dato. En este caso el tipo de dato es ABM. Bárbaro. Una vez que nos devuelve la lista, nuestra clase, lo que tenemos que hacer es recorrerla mediante un bucle. Vamos a usar un bucle for each. Este bucle for each nos permite recorrer esta lista que creamos arriba. Vamos a cambiarle acá, vamos a ponerle un nombre más significativo. Registro. Bien. ¿Para qué vamos a recorrer esta lista que nos devuelve? Para poder agregar en nuestro control grilla, este que está acá, toda la información que vayamos agregando. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se pone grilla
punto filas, o sea rows, punto add, de agregar, ¿qué cosa? Lo que vaya viniendo en el registro, en el campo código, y lo que vaya viniendo en registro en su campo descripción. Perfecto. Con esto ya estamos agregando a la grilla y ya tenemos nuestro método cargar grilla terminado. Entonces le decimos que cuando el formulario esté cargando, corra este método cargar grilla. ¿Sí? Bien. Cargar grilla necesita del objeto ABM. Perfecto. Vamos a separar bien. Acá tenemos uno de los métodos, que es el load, y acá tenemos el método cargar grilla. Ahora lo que tendríamos que hacer es programar los botoncitos, los distintos botoncitos que habíamos creado. Por ejemplo, vamos a programar el botón de alta, así ya podemos agregar registros. Muy bien. Lo mismo, le decimos que la tabla a donde va a tener que dar de alta va a ser igual a lo que esté elegido en la lista desplegable, en el ítem que tenga elegido en el momento. Bien, con eso ya le estamos indicando en qué tabla vamos a tener que dar de alta. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que, para poder dar de alta, pasar una descripción, ¿sí? Y con esa descripción y la tabla que hayamos elegido vamos a poder ingresar al registro. Perfecto. Vamos a poner el comentario acá. Para dar de alta registros. Tenemos que situarnos en el botoncito, alta clic, y empecemos a programar. Sí, grilla, punto current row no es igual a null. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Darle una descripción, punto descripción, es igual a ¿qué? A lo que contenga grilla en la fila que estamos parados, en la celda 1. ¿Por qué celda 1? Porque es donde está la descripción. En la celda 0 es donde está el código, que es en la columna que habíamos creado antes, y en la celda 1 es donde está la descripción. ¿Qué cosa? El valor que esté escrito dentro de esa celda. Bien, con esto ya llenamos descripción. Lo único que tenemos que hacer ahora es invocar al método alta, pasándole ¿qué cosa? El objeto ABM que acabamos de crear. Si quieren, acá podríamos agregar un mensajito como que se dio de alta. Yo creo que no hace falta. Por último, una vez que hizo esto, le tenemos que decir que vuelva a cargar esta grilla para que refresque los datos que acabamos de insertar.
Yo diría que ya podríamos probar, porque escribimos un montón de código y no tenemos ni idea si esto está funcionando. Vamos a guardar y vamos a probar. Puede fallar, Bueno, el formulario corrió. Acá debería, si yo despliego, están las 3 tablas. Por ejemplo, elijamos la tabla perfil. Y vamos a escribir algo dentro de la descripción, se llame, no sé, administrador. Si yo toco alta, debería, perfecto, me lo agregó. Si yo ahora escribo otro usuario, por ejemplo, y doy de alta, ahí no, me volvió a agregar administrador. Hay algo que tenemos mal dentro del código. Bueno, ahora lo vamos a chequear. Vamos a ver nuestra tablita de Access. Nuestra base de datos ABM Datos, tabla perfil. Sí, evidentemente me creo 2 administradores. Así que lo que podemos hacer es seguir el código para ver qué es lo que está haciendo. ABM descripción. Bien, vamos a parar acá el código y lo vamos a seguir. Vamos a elegir una tabla. Fíjense cómo vamos a dar de escribir acá la palabra usuario. Vamos a tratar de, perdón, acá usuario. Vamos a tratar de alta. Ahí paró el código. Tabla que está en null. Cuando yo pase, va a tener que llenarse con perfil, como dice ahí. Hasta ahí estamos bien. Descripción me lo llenó con usuario, eso está bien. Y ahora va a correr el método alta y le lleva descripción usuario, tabla perfil. El código no me interesa porque es autonumérico. Está bloqueado. Tenemos abierto el Access, entonces no me deja. Vamos a cerrar Access, volvamos a correr esto. Teóricamente hizo lo que le pedimos, vació ahora descripción, la vació y me recarga la grilla. A ver. Bien, ahora tenemos administrador y usuario. Veamos por qué vuelve a repetirme ahora esto. A ver, si yo pongo otro que se llame data entry. Data entry. Y quiero darlo de alta. ¿Qué es lo que tiene? Tabla, perfil, eso está bien. Descripción, data entry. Eso está bien. Y mi objeto se llena con ¿qué? Data entry en tabla perfil. Hasta ahí estamos bien. A ver qué hace ahora. Bien, no, está funcionando bien. Se ve que antes no sé qué habrá pasado, pero bueno, ahora tenemos administrador, data entry y usuario. Podemos decir que podemos seguir programando. Nuestra lista desplegable ya funciona, nuestro botón de alta ya funciona, nuestra grilla nos está trayendo los datos que estamos insertando. Ahora deberíamos ver el método, el botón de baja de información. Para hacer esto, no voy a volver. Cuando escuchan que hay una pausa es porque estoy tomando mate, así si no se me seca la garganta. Bien, el método para dar de baja, lo que vamos a hacer es directamente copiamos lo mismo que hicimos en el método de alta, así no perdemos tanto tiempo. Fíjense, vuelvo a copiar esto y hago clic en
las propiedades, en el evento clic del botón baja, ahí me lo habilita el evento, pego el código que me traje antes, y esto vamos a modificar un poquitito. Esto es para dar de baja y registros. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Listo, la tabla se la tengo que pasar, y acá lo mismo, pero en vez de descripción nosotros tenemos que borrar por código de registro. Perfecto, código, y le pasamos, en vez de un string, el código es un tipo de dato int, y en vez de estar en la columna 1, el código se encuentra en la columna 0. Y en vez de llamar al método alta, vamos a llamar al método baja. El resto supongo que debe ser exactamente lo mismo. Ya podemos probarlo también, ya que estamos. Antes que nada vamos a ejecutar el método listar. Vamos a agregarle en la lista desplegable, tiene un evento que se llama Selected Index Changed, que es cuando uno cambia el valor que hay en la lista desplegable, que podemos hacerle correr un evento, que en este caso es cada vez que cambiamos la tabla que nos liste automáticamente los registros. Bien, ¿cómo hacemos esto? Hacemos doble clic en Selected Index Changed y le decimos qué es lo que tiene que hacer. abm.tabla va a ser igual a lo que tenga el combo de las tablas en la tabla que tengamos seleccionada. Perfecto. Descripción no le vamos a pasar ninguna en este caso porque queremos que nos liste todo, y le vamos a decir que nos cargue la grilla. A ver, ahí está. Vamos a ver si funciona esto. Si yo toco perfil, tendría que cargarme los datos. Perfecto, ahí me carga los datos automáticamente. Si yo cambio a tipo de teléfono, todavía no hay nada. Perfecto. Puedo cargar un tipo de teléfono. Puede ser personal alta. Bueno, acá le sacamos el punto de interrupción. Ahí ya personal me lo cambió. Entonces ya podemos ir empezando a jugar. Ven cómo va funcionando entre distintas tablas. Nos trae la descripción de cada una de estas tablitas. ¿Sí? Bien, nuestra baja ya debe estar, así que la programamos antes. Yo acá estoy seleccionando Data Entry. Si le doy de baja, fíjense cómo se borró, ya no está más. Puedo ir y venir tranquilamente, que ya no está más. ¿Sí? Entonces ya nuestra alta, nuestra baja y nuestro listar funcionan perfectamente. Falta hacer el botoncito de modificar y para poder buscar, y nada más. El botoncito de modificar es muy parecido al otro, así que vamos a copiarnos, por ejemplo, el de alta que tenemos acá. Hay que modificarlo un poquitito. Vamos al botoncito modificar en su evento clic, le copiamos el código que pusimos y lo modificamos para que funcione. Para modificar registro sería acá. Bien, bueno, me quedó medio mal, a ver. Modificar registros. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para modificar registros? Bueno, esto sería lo mismo, esto sería exactamente lo mismo. Acá necesitamos tanto el código para saber cuál es el código del registro que queremos modificar y la descripción que va a reemplazar. Entonces, vamos a traernos desde el método cualquiera, este que está acá, por ejemplo el de baja que tiene el código, se lo agregamos, así tenemos tanto el código como la descripción, que necesitamos las dos cosas. Por último, en vez de llamar al método alta, en este caso vamos a llamar al método modificar, que nosotros ya habíamos creado, e inmediatamente después de que modifique, que recargue la grilla para que nos refleje los cambios. Vamos a probar nuestro método modificar. Vamos a traer perfil. Perfecto. En vez de llamarse usuario, se va a llamar usuarios. Con así, vamos a modificar. Listo, fíjense cómo ya quedó modificado.
Podemos ir y venir de las tablas, que ya está modificado. Podemos volver a modificarlo para dejarlo bien, modificar, y ahí quedó modificado de vuelta. Entonces ya funcionan nuestros 3 botones, el combo, la grilla, falta el campo de texto buscar y ya estaríamos terminando nuestra aplicación, que no sé cuándo la comenzamos, pero calculo que estaremos dentro de la hora de trabajo ya. Vamos a programar el evento de buscar. Esto se hace mediante la propiedad TextChanged. Acá está TextChanged. ¿Y qué le tenemos que cargar al TextChanged? Bueno, le tenemos que decir primero que tome la tabla, como en todo lo que venimos haciendo, la tabla donde va a tener que buscar. La tabla va a venir dada por lo que esté seleccionado en el desplegable. Perfecto, ahí tenemos esto. Descripción, ahora sí le vamos a pasar una descripción porque nos interesa que nos busque, ¿sí? Y como nosotros lo habíamos hecho con like, lo que pongamos ahí, si existe parte de ese texto, nos lo va a traer en su propiedad text. ¿Y qué tenemos que hacer? Cargar grilla con el objeto ABM que le va a transportar estos dos datos que le estamos pasando acá. Vamos a probar si funciona. Supongan que elegimos nuestra tabla perfil, que tiene 2 datos. Si yo pongo una U nada más, fíjense cómo me trae usuario. Si pongo una A, como los dos contienen A, quedan los dos. Pero al poner la D nada más, fíjense cómo ya se filtra por administrador. Y así podemos hacer lo que querramos. Supongamos que en tipo de teléfono queremos agregar uno nuevo que se llame, no sé, comercial alta. Podemos ir a la tabla de emails y agregar información, por ejemplo, email laboral, ¿sí? Alta. Podemos agregar un email del tipo personal, ¿sí? Alta. Y ya fíjense cómo dinámicamente estamos trabajando con 3 tablas a la vez, insertando registros en Access, que hasta ahora no lo habíamos visto. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Si grabo todo, es fácil. Nos vamos al Access, en la base de datos que estamos viendo, y podemos abrir cualquiera de las tablas. Acá está administrador y usuario, acá está personal y comercial, y acá está laboral y personal. Bueno, le falta el diseño a esto nada más, así que eso lo dejo para ustedes. Espero que les sirva, que les quede como un recurso rico y que en base a esto puedan trabajar con datos en este caso en Access. Les mando un abrazo y nos estamos viendo. Chau, chau.